Bueno, nos sentimos bastante gozosos que a pesar de que el pastor Guillermo ha tenido ahí que acudir a tratarse sobre la infección de este virus, mira, Dios ha sido bueno con el pastor y a través de él ha sido bueno con nosotros, porque nos permite tenerlo aquí para escuchar de su predicación. Bueno, muy bien, pastor, adelante, es su tiempo. No se preocupe por la hora, ¿ok? Ustedes denos lo que nos tenga que dar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, pastor. Es una bendición estar aquí. Gracias. Ay, disculpen la tardanza. Acabamos de llegar, ahora sí que como beisbolista a cuarta base, ¿no? De panzazo. Gracias. Qué bendición. Pues me tocó ver, oiga, qué ingenuo, ¿no? Yo pues ni siquiera sé cómo usar eso, menos hacer todo lo que hicieron. Pero muchas gracias. Es una bendición. Qué privilegio. Mire, una vez más, vamos allí a Timoteo. Ayer vimos sobre Timoteo, sobre allí los problemas familiares que él tenía. Ahora vamos a ver otro gran encargo que le ponen y es en primera Timoteo 4, versículo 12 en adelante. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, porque te es dado por profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, porque tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Bien, aquí yo creo que el apóstol Pablo enfoca a Timoteo en lo que debe ser la juventud. Y mire, esta analogía, me acuerdo años atrás las cámaras que tenías que enfocarlas para que se viera con claridad el objeto que querías captar. Bueno, yo no sé, a mí siempre yo las enfocaba muy bien, pero luego se movían solo porque nunca se veía con claridad lo que quería, la foto que quería tomar. Al parecer así estamos muchos cristianos, todos mal enfocados, no tenemos ninguna claridad de lo que es nuestra posición aquí en la tierra, nuestro deber, pero aquí Pablo enfoca a Timoteo y qué gran responsabilidad sobre un joven, lo que dice allí en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Fíjese, sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad. Qué gran, qué gran responsabilidad pone Pablo aquí sobre el joven Timoteo. Fíjese, la mayoría hoy día de los cristianos estamos tan mal enfocados que queremos siempre a ver qué pueden hacer los otros por mí o a ver qué ejemplos son los otros por mí. Y si usted tiene algún tiempo en la vida cristiana, usted habrá notado de cuántos se quejan muchas veces del mal ejemplo que otros son. Bueno, eso es triste, pero aquí Pablo les enseña, Timoteo, no, tú no estás aquí para ver el ejemplo que otros son para ti. Tú estás aquí para enfocarte en el ejemplo que tú debes ser para otros. Así es que ese es realmente enfocar la vida cristiana, la vida de un joven, la vida de un cristiano en lo que debemos ser, enfocarlo en lo que yo debo ser para otros, no en lo que otros son para mí. Hoy
Hay muchos que siempre quieren a ver en qué me ayudan los demás, en qué puedo aprovecharme de los demás. Pero Pablo dice, no, ese ejemplo de los creyentes. Ahora, fíjese también, si dijera que fuera ejemplo de los inconversos, pues no es gran cosa, porque de los inconversos, cualquier cristiano, aunque haya sido salvo ayer, ya debe ser ejemplo de los inconversos. Pero para que sea ejemplo de los fieles, entonces, ¿y luego en qué cosa? Aquí Pablo entonces enfoca a Timoteo, una juventud enfocada en lo que debe ser. En primer lugar, enfocada en lo que tú eres para otros, en la clase de vida que tú llevas para otros, en la clase de vida que yo debo llevar ante los demás. Y si yo vengo a la iglesia y yo vengo ahí nuevo, no hay que buscar buenos ejemplos, por supuesto, pero sobre todo hay que fijarme en que yo esté enfocado en el ejemplo que yo voy a hacer para otros, en lo que otros puedan ver en mí, en la vida cambiada que yo proyecte ante los demás, y no estar allí toda la vida con esa actitud de víctima de que hay mal ejemplo para mí. Hace años un hermano dejó de venir a la iglesia, y al irlo a buscar, le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué ya no va? No, dice, es que hay muchos hipócritas en la iglesia. Le digo, mire, eso no lo niego tristemente. Entonces, si a usted le molesta, ¿por qué usted es igual? Y se molesta, ¿cómo que igual? Le digo, pues si usted según esto dice que va a adorar a Dios, y es obvio que nomás fue a ver cómo se porta la demás gente. Entonces ahora se queja de que los demás se portan mal, y en base al comportamiento de otros, usted ahora se quiere comportar igual o peor, alejándose de Dios y de la iglesia. No, usted debe enfocar su vida en lo que usted debe ser para otros, no en lo que otros siempre van a ser para mí, porque eso me va a frustrar, eso me va a desviar del camino. Yo debo enfocarme, como dice aquí el apóstol Pablo, pero tú sé ejemplo de los fieles y de los creyentes. Fíjese, un joven sin siquiera haber tenido una familia normal de papá y mamá, donde juntos asistían a la iglesia, y solamente la mamá. Sin embargo, ahora Pablo pone esta gran responsabilidad. Timoteo, fíjate en lo que tú proyectas, fíjate en lo que tú eres, fíjate en lo que otros ven en ti, fíjate en que tú realmente demuestres a los demás el cristiano que eres, y no siempre estar allí enfocado en lo que otros puedan ser o hacer por uno. ¿Sabe? Daniel y sus amigos, cuando se les llevó a la cautividad, y allá el rey Nabucodonosor mandó buscar jóvenes que fueran inteligentes y los llevaran al palacio, y allí, bueno, después de cuando les llevaban comida, y ellos pidieron no contaminarse con la comida del rey, y pidieron que les dieran legumbres por 10 días, y así fueran probados después de 10 días. Y después de 10 días dice que los hallaron 10 veces mejores. Bueno, eso es un gran halago, pero 10 veces mejores ante los incrédulos, 10 veces mejores ante los idólatras, ante los babilonios, ante aquellos que tenían de las religiones más falsas que pudiera haber. Ante ellos fueron 10 veces mejores, y eso es loable.
Pero aquí Timoteo aún se le dice que no sea 10 veces mejor ante los inconversos, pero ante los fieles, ante los creyentes. Así es que esto realmente enfoca en la vida del Timoteo sobre ¿a qué estoy en este mundo? Yo estoy aquí para proyectar a Jesucristo hacia los demás, a proyectar el cambio que Cristo hizo en mí, a proyectar que Él me ha salvado y me ha redimido y me ha transformado. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso debo yo demostrar. ¿Sabe? Si uno ve allí el libro de Efesios, si usted puede ir ahí, Efesios capítulo 2, y leamos allí unos versículos. Allí en el versículo 4 para empezar. Efesios 2, 4. Aquí estoy yo en el capítulo 4. Sí, es Efesios 2. Entonces, vamos allí desde versículo 4. Dicen, pero Dios, qué rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Mire, primero nos dio vida con Cristo y luego por gracia sois salvos. Ahora somos salvos por su gracia. Versículo 6. Y juntamente nos resucitó. Somos resucitados a una vida nueva. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Estamos sentados con Cristo. Ahora, si alguien preguntara, ¿para qué todo esto? Mire lo que dice allí el versículo 7. Para. Siempre que encuentre un para en la Biblia, demuestra propósito. Así es que aquí el apóstol les va a demostrar esas cosas que Cristo ha hecho en ustedes. Los amó, los salvó, los resucitó y los hizo sentar a la diestra del Padre. ¿Para qué es todo eso? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, déjeme tratar de ponerlo en claro. Dios dice, si alguien le preguntara a Dios, Dios, muéstrame un ejemplo de lo que es una persona que realmente ha sido salva. Y él debería de mostrar cualquier cristiano y dice, y nosotros debemos ser fotografías vivientes, por decirlo, no fotografías tomadas en una cámara que ya son inertes, ya no se mueven, pero fotografías vivientes del poder de Dios en nuestra vida, así como lo fue Lázaro cuando fue resucitado. Él era, ahora toda la gente dice que iban a verle porque querían ver al que Cristo había resucitado. Él era un cuadro viviente para todos los que le vieran de lo que Jesucristo es capaz de hacer. Y eso lo debe poder mostrar nosotros. Nosotros debemos ser un cuadro viviente del amor de Dios, del perdón de Dios, de la fidelidad a Dios. Debemos ser cuadros vivientes, sé ejemplo de los fieles. Por eso nosotros debemos aprender a que no estamos a ver qué ejemplos son otros para mí. Recuerde, aquí dice los que fueron salvos y luego dice, y nos salvó, todo eso para mostrarle a este mundo incrédulo lo que Él es capaz de hacer con un pecador que se arrepiente. Ahora usted y yo debemos preguntarnos, ¿somos ese ejemplo? Entonces, ¿por qué estamos ahí culpando a otros? Y está mal que otros vivan mal ejemplo. No tienen derecho a hacerlo, pero nosotros debemos ocuparnos de nosotros. Así es que
Pablo enfocó a Timoteo en lo que él era para los demás. Él también lo enfocó en el cristianismo que él estaba viviendo. ¿Qué clase de cristiano eres? Y es tan difícil hoy ver cristianos congruentes, cristianos que realmente son un ejemplo para Cristo. Muchas veces hacen cosas que son del mundo, que ya no pertenecen a la vida cristiana. Mire, y una de las cosas importantes en nuestra vida es la actitud que proyectamos. Hay cristianos que todavía tenemos una fea actitud en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Una fea actitud que no corresponde a la vida cristiana. Y mire, la actitud usted y yo la podemos cambiar tan rápido como podamos. En primer lugar, déjenme mencionarles Deuteronomio 28. Dice allí la Biblia, los primeros 15 versículos, la bendición que Dios dará si guardan su palabra. Pero del 15 en adelante muestra Dios la maldición que vendrá sobre Israel si no guardan su palabra. Y muestra muchas cosas. Les dice que estarán abajo y no arriba, que serán cola y no cabeza, etcétera, etcétera. Hasta si nos vamos allí, versículos 46 y 47, una de las maldiciones de Dios para Israel, allí dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y alegría de corazón. No necesariamente dice que no le sirvieron, pero no le hicieron con gozo y alegría de corazón. Lo que vemos que Dios está fijándose en la actitud con la que lo hicieron. Y Dios importa la actitud porque también en 2 Corintios 9 dice que Dios ama al dador alegre. No nomás cualquier dador, al dador alegre. Ahora, alguno tal vez reconoce, bueno, yo sí tengo problemas con mi actitud, ¿cómo la cambio? Ahora sí, déjeme decirle 2 ejemplos de cuán rápidamente usted se puede cambiar su actitud si quiere. Mire, en Hechos 28, si usted lee la Biblia, recuerda ya cuando iban en la embarcación y llevaban a Pablo a Roma y llegaron a esa isla después de esa gran tormenta del Euroclidón. Y ahí llegaron, y entonces llegaron a esa tormenta y los de aquella isla los recibieron con gran humanidad. Y luego cuando Pablo estaba recogiendo leña, dice que se le prendió una serpiente. Y lo primero que dijo la gente, este es un malhechor que la justicia de Dios no lo deja vivir. Ya lo habían juzgado. Mire cuál era la actitud para con Pablo. Y luego cuando lo observaron y nada pasó, ahora se brincan al otro lado, dice, este es Dios. Fíjese, de ser un malhechor a ser un Dios en solamente cuestión de un ratito. Así es que no digamos que yo necesito horas o días o meses para cambiar mi actitud. Otro ejemplo, recuerda aquella ocasión cuando aquel hombre llegó a Jesús y le dice que vaya y sane a su hija. Y Jesús va y lo dice que estaban llorando las personas allí adentro. Y cuando llega Jesús y luego les dice, no está muerta sino duerme, dice que se rieron de Jesús, se burlaron de él. Primero cuando él llegó, estaban llorando. Ahora Jesús les dice eso, ahora se ríen. ¿De qué ratito del lloro a la risa, no? Así es que no digamos que necesito meses para cambiar mi actitud. Nosotros podemos hacerlo tan rápidamente como querramos.
la actitud. Eso sí, el carácter, formar el carácter y ser honestos y ser íntegros y ser cabales y ser fieles, eso sí se lleva toda la vida. No podemos ahí rápidamente formar el carácter. Y fíjate, joven, tú no tienes control de lo que otros piensen o digan de ti. Eso está en las manos de Dios. Esa es nuestra reputación, lo que otros piensen o digan de mí. Yo nomás y usted nomás tiene control del carácter. Eso sí, y es lo que Dios quiere que controlemos por el poder del Espíritu Santo, nuestro carácter, lo que proyectamos hacia los demás, el cristianismo que vivimos. Cuando una persona realmente es salva y luego dura poco tiempo y Dios cambia a esa persona, todo el mundo se admira. Dice, pero bueno, qué bueno que se admiran, pero ¿de qué es admirable? De que esta persona creció al punto donde la mayoría que le rodean no crecieron nunca. Bueno, eso es triste porque ellos no crecen. Bueno, que reconozcan que sí se puede y se debe crecer. Aquí donde estamos en Chihuahua, los menonitas, muchos se dicen cristianos, pero a veces no pasan de ser cristinos. Y a veces se quejan y dicen, oye, ¿cómo es que los mexicanos, cuando esos son salvos, dice, realmente son salvos? ¿Por qué? Porque piensan que ellos sí, se les ve la conversión. Pues qué bueno que puedan decir eso, pero qué malo que siempre tengan que apuntar a que él sí de a de veras y yo qué. Por eso aquí Pablo lo enfoca al cristianismo que Timoteo debería de dar, el ejemplo que debería de dejar a este mundo. Dejemos de fijarnos en las fallas de otros y fijémonos en de qué forma yo personalmente, por mi relación con Cristo, puedo ser diferente. También Pablo les hace saber aquí que debe tener cuidado de las cosas, de lo que salía de él. Recuerde allá que dice, pero tú sé ejemplo de los creyentes, de los fieles. Y lo primero, mire cómo empieza, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, note, en palabra, en palabra. ¿Por qué será la palabra tan importante para que Pablo lo primero que menciona en lo que debe ser ejemplo Timoteo es en palabra? Porque es muy importante la palabra. Recuerde allá cuando David iba huyendo y el rey Saúl lo iba persiguiendo para matarlo. Y allí David lo enfrenta y cuando al fin hablan ahí de lejos, ahí les dice David a Saúl, mira, si tú me vas a perseguir, esa es tu decisión, en otras palabras, pero yo no te voy a perseguir a ti. Yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y luego le dice en 1 Samuel 24:13, dice David una cosa. Dice, y como dice el proverbio, del impío saldrá la impiedad. Del impío saldrá la impiedad. Note, jóvenes, la impiedad que haces no te hace impío. Más bien, la impiedad que hacemos revela lo que somos por dentro. Y eso es lo que Timoteo debería de cuidar. Cuídate de tu ejemplo, porque si de nosotros sale impiedad, es que eso es lo que somos.
Y nosotros ya no debemos ser así, porque ya Cristo Jesús nos regeneró, ¿o no? Por el Espíritu Santo, según Tito 3:5, y etcétera. Así es que si de nosotros todavía decimos que somos cristianos, decimos que somos salvos, pero sale impiedad de nosotros, no que se requiera que ahora seamos perfectos, pero que se noten cambios en nuestra vida, cambios, algunos instantáneos, otros más graduales. Pero dijo en palabra, del impío saldrá la impiedad. Y el Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, Mateo 12:34, de la abundancia del corazón hablará la boca. Ahorita, por ejemplo, ¿de qué es de lo que más se conversa? ¿Qué no es del coronavirus? Porque eso es lo que nos rodea, eso es lo que nos invade por todas partes. Entonces, así, cuando una persona está lleno de cosas buenas de Cristo, eso se va a hablar, eso va a salir de su boca. Pero si una persona todavía está llena del mundo, su mente está llena de las cosas del cieno de este mundo, entonces, ¿cómo decimos que somos criaturas nuevas si no se muestra? Así es que, Timoteo, enfócate en primer lugar en lo que tú eres para los demás, el ejemplo que eres. Enfócate en el cristianismo que dejas para los otros. Eso debe ser tu enfoque. Olvídate de justificarte porque muchos lo hacen y porque yo no también y porque muchos viven así y porque muchos visten así y porque muchos usan este tipo de música, porque yo no también. Mire, sé ejemplo de los fieles, sé ejemplo de ellos, sé diferente, no te dejes arrastrar por el otro, por los demás, a donde ellos viven. Sé ejemplo. Así es que Pablo los enfoca en lo que deben hacer. Una juventud enfocada. En segundo lugar, versículos 13 y 14, una juventud preparada. Mire, versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Una juventud preparada. Fíjese nomás en qué le dice Pablo que Timoteo se ocupe. En primer lugar, versículo 3, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. ¿Sabe lo que dijo el pastor Adrián anoche? Que había 30 jóvenes conectados, 31 y 60 señoritas. ¿Sabe? Es lamentable que, es loable que las señoritas quieran, pero es lamentable que los jóvenes vengan atrás. Y después van a querer mandar cuando se casen y todo. Y pues necesita ser alguien que de plano no te conozca. Pero necesitamos nosotros ser ejemplo. Hoy yo he oído de institutos bautistas donde este año no se inscribió ni un joven, nomás señoritas. Eso no debe ser. A Pablo le dice aquí a Timoteo, mira que él debe ser preparado. ¿Y cómo? Ocúpate en leer para empezar. Ocúpate en leer. No tengamos una mente floja y desocupada. En el instituto un maestro nos decía, la mente desocupada es taller de Satanás. Y es cierto, y después andaba una señorita por todas partes preguntando que dónde estaba ese versículo.
y le decíamos que no era un versículo de la Biblia, pero ella estaba aferrada que sí, bueno. Pero de todos modos, el principio es verdad. Una mente desocupada es taller de Satanás. Por eso necesitamos ocuparnos. Mire, y sobre todo, ocúpate en leer. Más adelante Pablo dice que traiga los libros, los pergaminos. Mire, vamos a un momento al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer aquí versículos 89 en adelante. Salmo 119, 89. Quisiera resaltar aquí tres cosas que dice el rey David o el salmista, porque realmente no se sabe quién escribió este salmo. Muchos salmos tienen quien lo escribió, pero este no tiene. Y aquí el salmista pone allí un ejemplo de lo que la palabra de Dios hizo para él. Mire versículo 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. En primer lugar, el salmista dice aquí, a mí con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos. Bueno, esa es la base. Con solo empezar a leer la palabra de Dios, ya sabes más que tus enemigos. Ya sabes más que los incrédulos. Ya sabes más que mucha gente. Así es que hay que dejar que Dios nos prepare con su palabra. La palabra está más por encima de todo. Miren el versículo 92. No nomás nos ha hecho más sabio que la ciencia, versículo 98, pero el 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí dice el salmista, no solamente me has hecho más, me has enseñado más que de la ciencia, pero versículo 99, me has hecho más sabio que la sapiencia de mis enseñadores. Quiere decir, en primer lugar, que David sí fue, que el salmista sí fue a la escuela, porque tuvo maestros. Y ahora dice, me has hecho más sabio que mis maestros. Jóvenes, yo no sé cómo es usted ante sus maestros. Si usted es cristiano, probablemente se van a querer burlar de usted, pero no se deje. Lea la Biblia para que usted tenga una sabiduría más alta que ellos. Como dicen que una vez había un niño que todos sabían que en la escuela que era cristiano y el profesor y otros en la escuela se hacían burla de él. Y una vez dice, llegó el profe a la escuela y le hace una pregunta, ¿quién cree en la historia bíblica de Jonás? Y este niño levanta la mano y se rió y dice, ¿a poco también crees ahí donde Jonás, el pez se tragó a Jonás? Dijo, sí, creo. Dice, pero ¿cómo le hizo Jonás para vivir allí en los jugos gástricos dentro del pez tanto tiempo? Dice, yo no sé esa pregunta. Dice el niño, yo no sé cómo le hizo, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y se suelta riendo el profesor y dijo, ¿y qué si Jonás no está allí? Y el niño le dice, entonces usted le pregunta. Así es que tenía la respuesta. Una simple fe en un libro, en una verdad, hizo que este niño supiera más que supuestamente sus profesores estudiados en toda la ciencia de este mundo. Me has hecho más sabio que mis enseñadores. Y mire, la experiencia es muy importante,
Pero mire versículo 100 allí. Dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Primero, entendió más que sus enemigos. Segundo, entendió más que sus maestros, sus profesores. Y tercero, entendió más que los ancianos. Ahora, no por eso quiere decir que los jóvenes ahora vamos a tener esa actitud de que lo saben todo y menos en su casa, pero sea humilde, sencillo. Pero la palabra de Dios es ciencia superior a cualquier otra. No puede haber ninguna cosa que se le iguale. Es por encima de la ciencia médica, es por encima de muchas cosas que hoy día no se explican y la Biblia tiene la respuesta. Así es que ocúpate en leer, Timoteo. Qué gran consejo. Ocúpate en leer. Debería de prepararse leyendo antes que los demás. Él debería de saber, jóvenes, mire, ir a la escuela, si usted la aprovecha para bien, es bueno. Pero si usted nomás eso hace, sale de la escuela y ahí se va a estancar. Pero alguien dijo, si lees, si aprendes a leer, si aprendes a calcular y si aprendes allí a escribir, entonces tienes el mundo ante tus pies. Pues ahí hay libros para todo. Pero si jamás agarra un libro, nunca cultiva su mente, ocúpate en leer, prepárate, estudia. No dejes que el diablo se aproveche de tu mente. Úsala para Dios. Y luego versículo 14. No nomás leer académicamente, prepararse académicamente, pero también cuidar sus dones que él había recibido. Dice, no descuides el don que está en ti. No desprecies lo que has recibido. Así es que una juventud enfocada, una juventud preparada. Y en tercero y último, una juventud ocupada. Versículos 15 y 16. ¿En qué debería de ocuparse Timoteo? Dice, medita estas cosas. Medita. Meditar quiere decir repasar, quiere decir masticar. Mire, jóvenes, es como cuando usted se come una chuleta de una vaca que parece que tenía ya por lo menos 50 años. Y usted le muerde un pedazo y luego mastica y batalla y mastica, pero le está saliendo juguito sabroso. Bueno, medita estas cosas. Es lo que le dijeron a Josué. Nunca se aparte de tu mente este libro, la ley, sino que de día y de noche meditarás en esto. Esto es meditar, masticar, repasar. En Lucas 8, me parece, ahí de la semilla del sembrador, la parábola del sembrador. Allí hay 4 clases de tierras, entre espinas, en los caminos y entre los pedregales. Y luego estas 4 tierras recibieron la palabra de Dios, pero no produjeron fruto. Y luego habla de una buena tierra. Y de esa buena tierra menciona una palabra que las otras no mencionan, y que es la clave entre ser una tierra mala, inservible, que ser una tierra buena. Y dice, la buena tierra, estos son los que oyen su palabra, note, y la retienen. Esa es la diferencia, la retienen. ¿Sabe cuál es la clave entre los realmente salvos que crecen y los que no crecen?
entre los que crecen es que retienen la palabra de Dios en su mente y la meditan, como se le dice a Timoteo, mientras aquellos que oyen o leen y nunca más se vuelven a ocupar, déjeme decirle, son como los cristianos de Hebreos 5, se han quedado bebés en Cristo y son, después de ser salvos por suficientemente tiempo de que deberían de ser maestros, necesitan que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque primero, no leen, segundo, no retienen, no meditan. Y eso es lo que se le dijo a Timoteo, medítame. ¿De qué forma te vas a preparar, Timoteo? Medita, piensa, lee, pero piensa las cosas. Lee, pero reténlas. Lee en la Biblia, pero repásalas. No dejes que el diablo llegue y te quite allí todo. Y de esa forma, Timoteo, vas a ser ejemplo de los creyentes, porque no son la mayoría lo que hacen. Y dice versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Así es que no nomás lee, no nomás retén y medita, pero ten cuidado de ti y de la doctrina. Si no cuidas la doctrina, no te puedes cuidar a ti mismo. Alguien dijo, todas las cosas se predican doctrinalmente y toda doctrina se predica prácticamente. Así es que necesitamos nosotros dejar que esta palabra que lees, que retienes, que meditas, que por medio de esa te cuidas tu testimonio, te cuidas lo que eres para este mundo, te cuidas el hijo que Dios ha puesto en este mundo, que somos nosotros, y que seamos un ejemplo viviente para este mundo, para que ellos vean y que nuestra vida sirva como un sabor a otros, para que otros también quieran a ese Cristo que nos cambió a nosotros. Cuando papá era un mal hombre, era borracho, era infiel, o pues era incrédulo, pero el día que papá fue salvo, era tan diferente. Cristo lo cambió de una manera tan increíble. Y ahora él era para mí todos los días al trabajar ahí juntos en la agricultura, era ese ejemplo cuando yo estaba perdido y yo estaba hundido en mis vicios, pero yo me repetía por dentro, Guillermo, eso que tiene papá, eso lo necesitas tú, eso te hace falta. Pero yo no quería dejar mi pecado. Pero papá era para mí lo que nosotros debemos ser para otros ahora. Así es que, ¿por qué, joven, señorita, no haces una decisión y decides rendirte a Cristo? Si tú no eres salvo, acéptale como tu Salvador. Si lo eres, entonces ríndele tu vida para que puedas ser ese ejemplo ante los demás, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, allí en el trabajo, donde estés. Que Dios nos ayude, que no deshonremos el nombre de Cristo con ser de esos malos creyentes mundanos, pero que seamos como Timoteo, sé ejemplo de los fieles, etcétera. Oremos, Padre, te agradecemos por lo bueno que eres. Tú sabes la necesidad de cada joven, señorita. Háblales, muéstrales que tú puedes transformar, puedes perdonar cualquier cosa, puedes hacer nuevas criaturas.
y nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, todavía nos dice gracias el pastor, ¿verdad? Después de ser él quien nos bendice y nos engalana, hermanos, con su persona y sobre todo con su enseñanza. Gracias, Pastor Guillermo, sobre todo porque sabemos que su estado de salud no es óptimo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo.